8 de la mañana con 9 minutos. Ya está con nosotros la directora de Perfiles de Opinión, Paulina Recalde. Les saludamos, Licenia Spinelli, Alexis Moncayo. ¿Cómo está, Paulina? Muy buenos días. ¿Cómo ha visto usted el desarrollo de esta campaña de cara a la segunda vuelta? Sobre todo tomando en cuenta el último acontecimiento más importante, que fue el debate presidencial del pasado domingo 21 de marzo. Bienvenida, buenos días. Buen día, Alexis, Licenia, con todos y todas. Gracias por el contacto. Esta campaña electoral por lo menos en tres momentos. Un primero, yo diría que tuvo un timing dilatado de arranque en la medida en que no se terminaba de saber quién era el segundo a pasar a la segunda vuelta, y que en este primer momento lo que pudimos ver es al candidato Andrés Arauz tomar voz mucho más autónoma, tener una agenda más avanzada, incluso contactos y visitas internacionales. Es decir, fue un tiempo de ganar ventaja para el candidato Arauz. En el caso del candidato Lasso, yo diría en cambio que fue un momento más errático, en la medida en que las posibilidades de diálogo, de encuentro, de reconteo de votos, en fin, le ocuparon un tiempo importante. Un segundo momento es cuando ya se da esta definición de que el candidato Lasso es quien acompaña a la papeleta a Andrés Arauz para la segunda vuelta. Y acá yo diría que la característica es que hay una suerte de interpretación apresurada e incluso superficial de las razones por las que se dio la votación tanto de Yacu Pérez como de Javier Herbas. ¿Por qué digo esto? Porque se trata de una interpretación que desemboca en las dos candidaturas en señales más bien estéticas, de querer recoger un uso de redes, por ejemplo, en el caso de Javier Herbas, de querer tener acercamientos con población del movimiento indígena en el caso de Guillermo Lasso. Yo diría que es el momento probablemente más desdibujado de las dos candidaturas. Y el tercer momento, que es el que estamos viviendo ahora, es un momento ya de más definición, organización, ensamble de las dos campañas. Este momento que estamos viviendo ahora tiene su hito, uno de sus hitos principales en el debate de la semana pasada, y ya empieza a tener otras señales, no solamente de un estilo mucho más claro de las dos candidaturas, sino que también es el momento de mostrar apoyos, es el momento de mostrar cómo se dan articulaciones, no solamente con sectores organizados, sino también con las candidaturas, aquellas que quedaron de la primera vuelta, esas 16 otras candidaturas, y eso es lo que estamos viendo. La interrogante todavía en este tercer momento es cuál va a ser esa propuesta fuerte, esa propuesta que marque la segunda vuelta, y que me parece que por ahora es la que todavía está en pendiente, la que no termina de decantarse y la que podría estar definiendo cómo se desarrolla los últimos días antes de las elecciones del 11 de abril. Paulina, buenos días, les saluda Licenia. ¿En qué medida estos apoyos que usted menciona en este tercer momento que vive la campaña electoral, por ejemplo, ayer se conoció del apoyo del señor Guillermo Celi, un poquito antes del señor Herbas, que incluso llegó a decir que le habían ofrecido hasta ocupar ministerios, y ahora, pese a que dice que le ofrecieron ministerios, ahora señala que no los va a aceptar? También el apoyo del señor Gustavo Larrea, hombre fuerte de la primera parte, Eleni Moreno, y que ahora apoya a Lasso, lo que quiere decir, o es un indicador más de que Lasso y Moreno han gobernado. ¿En qué medida este tipo de apoyos le van a sumar al señor Lasso y le van a restar al señor Arauz? Hay apoyos y apoyos, digamos, no se puede hacer una lectura de todas estas señales. Yo diría que en el caso del candidato Herbas, por ejemplo, hay que interpretar por un lado cuánto aporta esto en términos de imagen, cuánto aporta en potencial endoso, e incluso cuánto mantiene la coherencia con el perfil planteado de este candidato en primera vuelta. Yendo en este sentido, ¿cuánto lo puede endosar? Es complicado que una candidatura nueva, como se trata de Javier Herbas, un outsider en primera vuelta, tenga un apoyo orgánico, digamos, de sus electores, para que con el pronunciamiento de la candidatura se dé necesariamente este trasvase de votos suyos en primera para el candidato Lasso en segunda. Segundo, se trata de una candidatura que se ha inscrito recientemente en el Partido Izquierda Democrática y que justamente coincide con que el partido
salga pronunciamientos y además hay las declaraciones de actores de esta tienda política desmarcándose de este anuncio de Javier Herbas diciendo que tienen una postura distinta respecto a las candidaturas, y esto yo diría que desdibuja de alguna manera este señalamiento, este apoyo de Javier Herbas. Tercero, cuán consecuente o verosímil es con su perfil inicial. Se trata de una candidatura que estaba buscando colocarse por fuera de la clase política tradicional, colocándose por fuera de la conflictividad correísmo-anticorreísmo, y la retórica, el discurso de Javier Herbas posterior a la primera vuelta cambió en ese sentido. Entonces, ahí puede haber un desbalance en el modo en el que proyecta su perfil. Para nombrar, por ejemplo, un recurso político estético que ha usado la candidatura de Guillermo Lasso, como el video llamado La Resistencia. Se trata de vocerías y se trata de actores de la sociedad civil en su mayoría, evocando, yo diría mucho, si quiere, reeditando la estética y el recurso de la consulta popular del gobierno actual. Recuerda mucho a ese video en el que varios actores llamaban al voto por la segunda vuelta, lo que parece un recurso poco eficiente o poco atractivo para un momento justamente cuando están los dos candidatos queriendo desmarcarse de Moreno. Yo decía además en redes que llamarlo la resistencia, precisamente en un ciclo en el que la resistencia ha estado en el lugar de los movimientos sociales y en el lugar de las calles, llamarlo la resistencia parece que no es un recurso de comunicación muy acertado. Y menos aún desconociendo el informe de octubre, ¿no, Paulina? Además, me parece que en ese sentido el timing no es el más adecuado. Respecto a otros apoyos, en el caso de Gustavo Larrea, por ejemplo, yo diría que no le va a sumar votos tampoco, no se trata de un actor político con una fuerza electoral, y justamente como usted interpretaba, Licenia, más bien puede ser tomado como una señal nuevamente de la cercanía con el gobierno actual, toda vez que Gustavo Larrea fue actor fundamental del gobierno de Moreno. Entonces, para cerrar mi idea, no todos los apoyos necesariamente, aunque fuesen varios, pueden o deben ser interpretados como un espaldarazo. Algunos de ellos podrían incluso desdibujar a la candidatura e incluso complicarle en su modo de distanciarse con la vieja clase política o de distanciarse también con el gobierno actual. El endoso de votos, Paulina. Yo quisiera que se refiera a eso a propósito de la respuesta que le estaba dando a Licenia, porque sí me parece que es importante aquello. En este país, todos los candidatos presidenciales están en capacidad de endosarle votos al que vayan a apoyar en la segunda vuelta, sobre todo, digamos, en el caso de, Yacu Pérez ha dicho que él, Pachacutic y la CONAIE van por el voto nulo ideológico. Yo ahí tengo mis serias dudas. A ver, un hombre que respaldó a Lasso en el 2017, que dijo prefiero votar por un banquero y no por una dictadura, no me va a venir a decir ahora que Lasso otra vez esté en la segunda vuelta que va a votar nulo, no me la creo. O sea, él, Iván y Santi, yo las tengo clarísimas que van a votar por Lasso. Pero en el caso de Herbas, que dice, yo voto por Lasso, y sale Herrera, el presidente de la ID, y sale Vilma Andrade, y dicen, no señores, yo voy por el nulo, etcétera. ¿Herbas puede endosarle los votos de la ID a Lasso o no? ¿Qué tan endosables son los votos en el Ecuador? Yo empezaría diciendo cuáles son los votos de la ID. Y no estoy subestimando a la fuerza política, lo que estoy indicando es que la votación de Javier Herbas en estas elecciones y también la votación de Izquierda Democrática para el legislativo, yo diría que responden bastante más al lugar del candidato, es decir, al encanto provocado por el candidato en esa primera vuelta, que a un voto de partido político. Dicho esto, también por tratarse de un candidato nuevo, lo hemos llamado un outsider en primera vuelta, es difícil que genere ya un voto orgánico, un voto identitario, que son los que normalmente provocan un endoso. Es decir, cuando un actor tiene ya un perfil, un votante que se identifica sí o sí con ese actor, con ese proyecto o con esa identidad. No es el caso de Javier Herbas por tratarse de un candidato nuevo. Y lo que he dicho al principio, no hay votos de Izquierda Democrática como organización política. Los hubo durante mucho tiempo, una organización fundamental en la historia política de Ecuador, pero no es el caso en este momento. Y por lo tanto es difícil pensar que pueda haber este endoso. Hay un guiño de simpatía, eso sí, un guiño de simpatía que puede
ayudarle a Guillermo Lasso de algún modo en su paso para conquistar a quienes votaron por Javier Herbas. Pero luego hay que hacer el análisis por territorios también. Eso es otro elemento que nos permite identificar si uno u otro apoyo puede significar efectivamente un efecto de votación para alguno de los dos candidatos. Paulina, ¿cómo está la preferencia electoral en el momento? Ustedes realizaron una medición. Cuéntenos, por favor, cómo se hizo la misma y qué resultados arroja. Yo no sé qué resultados habrán presentado. Nosotros no hemos hecho pública ninguna encuesta durante la segunda vuelta, así que en esa medida me inhibo de hablar de resultados de intención de voto. Cuando Perfiles de Opinión tenga una encuesta pública, la haremos pública por los canales regulares, que son nuestra cuenta de Twitter, nuestra cuenta web. Yo llevo la vocería también, pero en este momento no tenemos resultados recientes para la segunda vuelta. El desenlace del debate y el post-debate, más allá de lo que se ha conversado en las redes sociales y en los medios de comunicación, ¿qué tanto influye en el votante, Paulina, en la gente, en las calles, en las conversaciones, en las casas, en los barrios, etcétera, etcétera? Impacta mucho, porque, a ver, no somos una sociedad que está acostumbrada al debate, es decir, volvemos a tener un debate en segunda vuelta después de 37 años. Creo que nos falta todavía ir como madurando con respecto a eso. Fue un buen ejercicio, más allá del desastre de formato que utilizaron. ¿Y qué sensación le deja a usted eso? O sea, no sé, las conversaciones con la gente con la que habla, en los focus que hacen, ¿qué sensación deja el post-debate? A ver, para tomar como referencia, por ejemplo, lo que sucedió en la primera vuelta, alrededor de un 40% declara haber visto el debate. Esto no significa, no es rating, esto se mide de otro modo, pero al menos declara eso. ¿Qué sucedió entonces? Que alrededor de un 46% más o menos dijo haberlo tomado en cuenta para su decisión de intención de voto final. ¿Y qué es importante de esto? En el caso de la primera vuelta, lo que sucedió es que las candidaturas de Guillermo Lasso y de Andrés Arauz llegaron con un elector más decidido al debate. ¿Dónde tuvo impacto? El voto duro que le llaman, ¿no? Sí, y porque además es una, digamos, es una disputa que hace mucho tiempo ya iba tomando forma en la medida en que se trata de la representación de Creo y la representación de la Revolución Ciudadana. Las candidaturas que se alimentaron del debate fueron fundamentalmente la de Herbas y la de Yacu Pérez. Quienes decidieron por estas candidaturas dicen que esto fue un elemento que tomaron en cuenta, perdón. Para este momento, en cambio, lo que va a suceder es que evidentemente habrá afianzado de algún modo el perfil de las dos candidaturas, pero que todavía va a terminar de decantarse, yo diría, en esta semana. ¿Qué pasa con los indecisos y aquellos que están declarando votar nulo para inclinarse por una u otra? ¿Por qué digo que hay que esperar a que suceda el resto de estos días o esperar estos días? Porque un debate no termina de mostrarse solamente con el desempeño el día de la realización. En redes, como vemos, sigue sucediendo este diálogo en torno al debate. En el caso de la candidatura de Lasso, ha buscado, evidentemente, prolongar y escenificar la muletilla que insistentemente usó el día domingo. Ha buscado colocarla en grafitis, ha buscado colocarla en paredes, en hashtags, es decir, se ha vuelto un recurso. Y en esa medida hay que ver cómo se prolonga y qué alcance tiene esa frase. Entonces, el antecedente, insisto, que tenemos es que tuvo más peso en la primera vuelta para las candidaturas que tenían menos conocimiento. En este momento vamos a ver todavía hasta finales de esta semana, hasta este fin de semana, cómo sigue desarrollándose este diálogo. ¿Qué cree que deben presentar ambos candidatos para captar precisamente ese sector del electorado que aún continúa indeciso, Paulina? Se ha visto las propuestas, no han variado mucho de la primera vuelta hasta acá. En el debate no se pudo observar propuestas totalmente nuevas, pero ¿qué cree que hace falta? ¿Qué cree que podría modificar a ese sector del electorado o obligarle o motivarle a que tome una decisión? Es súper interesante la pregunta, Licenia, porque justamente lo que estamos viendo ahora es estos recursos que de algún modo incluso desdibujan a algunos de los candidatos, de tratar de
presentar guiños o simpatías con determinadas agendas, con determinados temas y determinados colectivos. Eso de que alguien cambió en temas tan fundamentales como los derechos, no deja de ser complicado de aprender, no deja de ser complicado de leer. Ahora, lo que vemos, eso por un lado, ese intento de captar la votación de los candidatos importantes en primera vuelta. Y segundo, lo que estamos viendo de algún modo es una réplica del marco en el que se dieron las elecciones ya de 2017. Estoy hablando de la crisis bancaria, estoy hablando del feriado bancario, estoy hablando de hablar de autoritarismo. Esto parece que las candidaturas en algún momento no se dieran cuenta de que pasaron muchos años y pasaron muchas cosas ya en este país como para seguir reproduciendo el mismo argumento para atacarse mutuamente. Yo no digo que no sean recursos políticos electorales que en su momento hayan tenido efecto, pero me parece que tendría que ser mucho más consistente y coherente la retórica y las propuestas de las dos candidaturas para captar el momento actual. Crisis bancaria y autoritarismo ya no alcanza a expresar todo lo que demanda y necesita el ecuatoriano, fundamentalmente cuando está viviendo en COVID. Y ese es un tema que no es solamente un asunto de vacunas. Se trata de cómo cambió la vida en términos laborales, en términos sociales, en términos de salud mental, en términos de educación, y eso no está suficientemente recogido ni atendido ahora mismo en las candidaturas y en las propuestas de las candidaturas. Entonces yo diría, ante la pregunta, Licenia, de qué tendrían que hacer, hablar más del Ecuador actual, ser más consecuentes con lo que está viviendo el ecuatoriano que lleva un año en semi-confinamiento y que, insisto, no puede atenderse repitiendo el argumento de 2017 de crisis bancaria versus autoritarismo. Eso ya no es suficiente. Quien dé el salto entre estas dos candidaturas va a ser capaz de atraer y de conquistar a aquel que en este momento está indeciso o refugiándose también en el voto nulo. O repitiendo la muletilla del no mientas otra vez. Ahora, ahí me queda una impresión, no sé si esto tiene que ver con el sesgo con el que uno probablemente vio el debate y analizó el post-debate, pero digamos, en materia sanitaria, el único que habló a profundidad, más allá de las vacunas, que ahora me parece que es el tema sobre el cual todos los ecuatorianos estamos hablando, fue Arauz, porque dijo, a ver, vamos a reincorporar a 6,000 profesionales médicos. Habló del tema de la salud mental, de lo que yo no le he escuchado hablar a Guillermo Lasso, que es un tema además que le ha afectado a toda nuestra sociedad por el efecto de lo que decía nuestra invitada, ¿no? Un encierro de más de un año. Entonces habló de incorporar psicólogos, habló de incorporar 6,000 médicos. En tema de educación habló del el sistema Python para programación, etcétera, etcétera, becas y demás. Ahora, el problema es que como nos quedamos con ese ambiente un poco más pendenciero, más de la bronca, de la confrontación, del tú a tú, las propuestas, digo, y de uno y de otro, porque también puede haber alguna propuesta medio interesante de Guillermo Lasso, pero me parece que las propuestas que sí las hubo, que sí las presentaron, a pesar del corto tiempo que tenían, pero se terminan diluyendo porque nos enfrascamos en la bronca. ¿O me equivoco, sí, Paulina? Normalmente sucede esto en un debate, que el impacto mayor que logra una candidatura es aquella que de algún modo tiene una, voy a llamarlo así, una puesta en escena más atractiva, que provoque tener un recurso de más largo aliento. Esto también tiene un límite, evidentemente, con los días. Vamos a ver hasta cuánto y cuándo logra estirar la candidatura de Guillermo Lasso, que fue la que más, yo diría, incluso saturó con la muletilla, cuánto más logra estirar. Las propuestas efectivamente ahí terminaron diluyéndose. Terminaron diluyéndose, por un lado, por el formato del debate. Preguntas larguísimas que tenían 2, 3 temas en la misma pregunta a ser atendidas en 1 minuto y medio. Eso es una locura, digamos, para poder plantear algo en términos de ejes. Y luego porque se dio fundamentalmente esta escenificación. El reto de las candidaturas tiene que ver con cómo esas propuestas que haya mencionado uno u otro candidato con más detalle puedan ser desarrolladas durante estos días. No todas, pero lo que yo decía en la primera intervención es esa propuesta fuerte que permita en segunda vuelta identificar este es el tema de este candidato. Creo que eso en este momento está ausente. En la primera vuelta, en el caso de la candidatura de Arauz, por ejemplo, la entrega de $1,000, en el caso de
de Guillermo Lasso también en el tema de empleo, o lo que en 2017 fue el número de plazas de empleo versus el número de viviendas a construir. Eso es lo que en este momento está ausente. Y yo diría que para hablar de la crisis sanitaria ya no tiene que ver solamente con esta comprensión global de la COVID y con esta promesa de vacunas, sino sobre todo en poder comunicar y transmitir que se va a gestionar de un modo distinto al modo nefasto en el que, como ha gestionado el gobierno actual la crisis sanitaria. Esto también me parece que hay que tomar en cuenta. El marco de crisis en el que llegamos a estas elecciones, entre primera y segunda vuelta, solamente se ha profundizado aún más. Si decíamos en la primera vuelta que estamos entrando en un momento de crisis sanitaria, económica, democrática, hacia la segunda vuelta, creo que el deterioro es de un nivel tan profundo, que llegamos casi contando los días a las elecciones, contando los días para que finalmente el país tenga otra forma. Y las candidaturas van a tener que ser consecuentes con eso y atender esa desesperanza. Atender esa desesperanza porque no es precisamente una candidatura o un momento como para atender este nivel de deterioro con TikTok. Quiero decir que está bien que usan los recursos de redes, pero me parece que es un momento de tanta pérdida que quien logre comunicar que va a poder contener a la población en este momento de pérdida es el que va a poder hacer la diferencia. Eso todavía no está suficientemente comunicado ni transmitido. Paulina, hay varias firmas que han realizado encuestas y que muestran una clara preferencia electoral hasta el momento a favor del candidato Andrés Arauz. Hay una diferencia entre 7 y 10 puntos. ¿Usted cree que en estas 2 semanas que restan de campaña esa diferencia, por su experiencia en el tema de encuestas, se pueda revertir o se pueda acortar de forma que lleguemos a una segunda vuelta muy pegada? En este momento está fundamentalmente el peso en cómo se decanten los nulos blancos indecisos. El punto está ahí, el punto de quiebre está ahí. Y eso va a ser posible en la medida, insisto, en que una de las dos candidaturas pueda dar el salto. Lo que está sucediendo en este momento en la disputa de las dos candidaturas no alcanza todavía. No alcanza todavía por lo que he dicho, por esta repetición del marco de 2017 y por esta ausencia de propuesta que sacuda realmente el estado de ánimo, sobre todo que pueda atender esa pérdida que tienen los ecuatorianos. Entonces, en la medida en que esos votos se decanten en esta semana, vamos a poder tener una diferencia más tranquila, vamos a decirlo así, para el candidato que está ocupando el primer lugar. Hay dos eventos que no son ajenos a la política ni a la campaña, doctora Paulina Recalde, y quiero que usted nos diga qué tanto pueden influir a propósito de las declaraciones de funcionarios del gobierno, incluido el presidente Moreno, de los últimos días. Uno es el tema de la vacunación y cómo se han ido revelando estos nombres de la famosa lista Gold o lista VIP, donde hay un consultor político que está muy vinculado a la candidatura de Guillermo Lasso, y algunos otros personajes que también son cercanos, son coidearios, son aliados políticos, como Osvaldo Hurtado, Carlos Larreate y demás. El tema de las vacunas y el informe de octubre de la Comisión para la Verdad y la Justicia, que no es el informe del Defensor del Pueblo, sino que es el informe elaborado por una comisión técnica, independiente y autónoma. Estos dos eventos, ¿qué tanto pueden influir en el ánimo del votante? Influyen definitivamente en la medida en que, como he señalado, el marco de la crisis es aún más profundo. Ahora, el tema es cuánto y cómo la candidatura de Moreno, de la candidatura de Guillermo Lasso se desmarca de tener que ver con estos actores vacunados y cuánto Andrés Arauz logra comunicar que hay esta potencial o esta posible relación. En las campañas electorales no son solamente los hechos los que inciden e influyen, sino el modo en el que se comunican
y el modo en el que se acompaña para que a la población le llegue con un efecto no solamente de noticia, sino de relacionamiento político con una o con otra candidatura. Esto es lo que falta por verse. Me parece que de algún modo Andrés Arauz buscó hacer esto en el debate. Es interesante como además él cuando mostró en un afiche las fotos de los vacunados, pone en el centro de los vacunados al candidato Lasso. El candidato Lasso tendría que haber replicado en ese momento que él ha recibido o no ha recibido la vacuna. Cuando le preguntó varias veces si es que su candidato a la vicepresidencia ha sido ya vacunado o no, Guillermo Lasso tendría que haber respondido. Eso luego se dio declaración del candidato a la vicepresidencia, pero me refiero a ese tipo de recursos, los que hacen que uno u otro acontecimiento tengan más efecto en deteriorar o no a una u otra candidatura. Esto está todavía, digamos, por leerse y por verse. Y abro ahí un paréntesis, además, porque estamos viviendo un nuevo momento en relación a las vacunas. Estamos viviendo un momento en el que gobiernos locales firman acuerdos con el Ministerio de Salud para ser quienes administren las vacunas. Esto puede significar, en términos político-electorales, ventajas para una u otra candidatura. Abro la interrogante de cómo va a manejar esto, por ejemplo, la alcaldía de Guayaquil, tomando en cuenta que es la alcaldía del partido aliado de Guillermo Lasso. ¿Se va a rentabilizar esto de la campaña? ¿Qué pasa con el gobierno seccional de Quito? ¿Van a empezar también las prefecturas a trabajar en este tipo de alianzas? Abro la interrogante de cómo se va a usar también esto política y electoralmente en un momento tan crítico para la salud de los ecuatorianos. Es decir, ¿cree usted que podría ser, se deja abierta la posibilidad, la puerta para que se use de manera, en el caso de la ciudad de Guayaquil me refiero, ¿no? A favor del candidato Lasso? Puede suceder en la medida en que es el partido que la auspicia. Y podría suceder también en Quito, de acuerdo al modo en el que se administre también esta vacunación. Y podría suceder si es que esto avanza al otro nivel de gobierno, me refiero a las prefecturas, ya sea de Pichincha, de Guayas, de Manabí, en fin, abro la interrogante, me parece que puede llegar a ser un elemento que juegue en esta campaña electoral. Yo ahí tengo una duda, está la firma del acuerdo con los municipios, vamos a ver si es que ese acuerdo se cumple, vamos a ver si es que ese número de vacunas ofrecidas por parte del gobierno, que ha llevado adelante un programa de vacunación bastante entorpecido, cumple. O sea, yo ahí me queda esa duda, pero también es legítima la inquietud que nos plantea Paulina Recalde, ¿no? De cómo van a utilizar las dos alcaldías políticamente ese proceso de vacunación que puede significar un empuje para uno u otro, ¿no? Es real. Yo creo que hasta ahora lo que han mostrado es que hay eficiencia cuando hay ganas, ¿no? Es decir, cuando hay interés de que lleguen una, dos, tres o más vacunas a determinados sectores, han llegado. Así que en ese sentido yo no descartaría que haya un interés. No descartaría que haya un interés de que ahora se vuelva finalmente eficiente el mecanismo de entrega de vacunas. Por la discrecionalidad de la que hablaba el presidente Moreno en su última intervención. Muchísimas gracias, doctora Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, por su análisis agudo sobre el proceso electoral que estamos viviendo, el debate y el postdebate también presidencial. Muy amable, muy gentil. Gracias, buenos días. Lo propio, muchas gracias. 8:38 en Punto Noticias. Alexis, hacemos una pausa y regresamos luego para conversar sobre el informe de la Comisión de la Verdad creada por la Defensoría del Pueblo, integrada por un equipo técnico que presentó hace unos días sus conclusiones.